Buenas tardes, mi nombre es Lewis de Jesús Castillo Zabaleta, estudiante de Derecho en la Universidad del SINU segundo semestre, y les voy a hacer una videolectura acerca del Homo videns. El Homo sapiens de este modo clasificaba a Linneo a la especie humana en su sistema de naturaleza de 1758. Fisiológicamente el Homo sapiens no posee nada que lo haga único entre los primates. El género al que pertenece la especie de la raza humana, lo que hace único al Homo sapiens es su capacidad simbólica, lo que indujo a Ernest definir al hombre como un animal simbólico, y Capia lo explica así: el hombre no vive en un universo puramente físico, sino en un universo simbólico. Así pues, la expresión animal simbolicum comprende toda la forma de la vida cultural del hombre, y la capacidad simbólica de los seres humanos se despliega en el lenguaje, en la capacidad de comunicar mediante una articulación, sonidos, signos, significantes provistos de significado. Actualmente hablamos de lenguaje en plural, por tanto el lenguaje cuyo significante no es la palabra. Por ejemplo, el lenguaje del cine, de las artes figurativas, de las emociones, etc. Pero estas son acepciones metafóricas, pues el lenguaje esencial que de verdad caracteriza e instituye al hombre como animal simbólico es el lenguaje de las palabras. El lenguaje de nuestra habla, digamos por tanto que el hombre es un animal parlante, un animal locuaz, que continuamente está hablando consigo mismo, y que esa es una de las características que lo distingue radicalmente de cualquier especie de ser viviente. A esto se podría replicar que los animales también comunican con un lenguaje propio. Sí, pero no del todo. El llamado lenguaje animal transmite señales. Y la diferencia fundamental es que el hombre posee un lenguaje capaz de hablar de sí mismo. El hombre reflexiona sobre lo que dice, y no solo el comunicar, sino también el pensar y el conocer, que caracterizan al hombre como animal simbólico. Se construye el lenguaje y con el lenguaje. El lenguaje no es solo un instrumento del comunicar, sino también del pensar, y el pensar no necesita del ver. Un ciego está obstaculizado en su pensar por el hecho de que no puede leer, y por tanto tiene un menos soporte del saber, pero no por el hecho de que no vea las cosas en las que piensa. A decir verdad, las cosas en las que pensamos no las ve ni siquiera el que puede ver, no son visibles. Las civilizaciones se desarrollan con la escritura y con el tránsito de la comunicación oral a la palabra escrita, lo que desarrolla una civilización. Pero hasta la investigación de imprenta, la cultura de toda sociedad se fundamenta principalmente en la transmisión oral, hasta que los textos escritos son producidos a mano por amanuenses. No se podrá hablar aún del hombre que lee. Leer y tener algo que leer fue hasta finales del siglo XV un privilegio de poquísimos doctos. El Homo sapiens que multiplica el propio saber es pues el llamado hombre de Gutenberg. Es cierto que la Biblia imprenta por Gutenberg entre 1452 y 1455 tuvo una tirada que para nosotros hoy es risible, de 200 copias, pero aquellas 200 copias se podían reimprimir. Se habían producido el asalto tecnológico. Así que es con Gutenberg con quien la transmisión escrita de la lectura se convierte en algo potencialmente accesible a todos. El progreso de la reproducción impresa fue lento pero constante, y culmina entre el siglo XVIII y XIX, con la llegada del periódico, que se imprime todos los días, el diario, al mismo tiempo. Desde mediados del siglo XIX en adelante comienza un nuevo y diferente ciclo de avance tecnológico. En primer lugar, la invención del telégrafo, después la del teléfono, y con estos dos inventos desaparecería la distancia y empezaba la era de las comunicaciones inmediatas. La radio, que también eliminaba distancia, añade un nuevo elemento: una voz fácil de difundir en todas las cosas. La radio es el primer gran difusor de comunicación, pero un difusor que no menoscaba la naturaleza simbólica del hombre, ya que como la radio habla, difunde siempre cosas dichas con palabras, de modo que libros, periódicos, teléfonos, radio
son todos ellos en concordancia, elementos portadores de la comunicación lingüística. La ruptura se produce a mediados de nuestro siglo con la llegada del televisor y de la televisión. La televisión, como su propio nombre indica, es ver desde lejos, tele, es decir, llevar ante los ojos de un público de espectadores cosas que puedan ver en cualquier sitio, desde cualquier lugar y distancia. Y en que la televisión, el hecho de ver prevalece sobre el hecho de hablar, en el sentido de que la voz del medio o de un hablante es secundaria, está en función de la imagen, comenta la imagen y como consecuencia el telespectador es un animal vidente, que un animal simbólico. Para él las cosas representadas en imágenes cuentan y pesan más que las cosas dichas con palabras. Y esto es un cambio radical de dirección, porque mientras que la capacidad simbólica distancia al Homo sapiens del animal, el hecho de ver lo acerca a sus capacidades ancestrales al género al que pertenece la especie del Homo sapiens. Progreso tecnológico. Todo progreso tecnológico en el momento de su aparición ha sido temido e incluso rechazado. Y sabemos que cualquier innovación molesta porque cambia los órdenes constituidos, pero no podemos ni debemos generalizar el invento más protestado. Fue históricamente el de la máquina industrial. La aparición de la máquina provocó un miedo profundo, porque según se decía, situaba al hombre durante 2 siglos. Esto no ha sido cierto, pero era verdad entonces y sigue siendo ahora que el costo humano de la primera revolución industrial fue terrible. Aunque la máquina era imparable y a pesar de todos los inmensos beneficios que ha producido, aún hoy las críticas a la civilización de la máquina se relacionan con verdades o verdaderos problemas. En comparación con la revolución industrial, la invención de la imprenta y el progreso de las comunicaciones no ha encontrado hostilidades relevantes, por el contrario, siempre se han aplaudido y casi siempre se han gozado de eufóricas previsiones. Cuando apareció el periódico, el telégrafo, el teléfono y la radio, dejó en suspenso el caso de la televisión. La mayoría les dio la bienvenida como progresos favorables para la difusión de información, ideas y culturas. En este contexto, las obligaciones y las objeciones, los temores no han atacado a los instrumentos sino a su contenido. El caso emblemático de esta resistencia, repito, no contra la comunicación sino contra lo que se comunicaba, fue el caso de la gran enciclopedia, la enciclopedia de Diderot, cuyo primer tomo aparece en 1751, fue prohibida e incluida en el índice en 1759 con el argumento de que escondía una conspiración para destruir la religión y debilitar la autoridad del Estado. El Papa Clemente XII llegó a decretar que todos los católicos que poseyeran ejemplares debían dárselos a un sacerdote para que los quemara, so pena de excomisión. Pero a pesar de esta excomisión y del gran tamaño y el coste de la obra, se imprimieron entre 1751 y 1781 cerca de 24.000 copias de la enciclopedia, un número realmente colosal para la época. El progreso de los ilustrados fue incontenible, y si no debemos confundir nunca el instrumento con sus mensajes, los medios de comunicación con los contenidos que comunican el nexo de este. Sin el instrumento, la imprenta, nos hubiéramos quedado sin enciclopedia y por lo tanto sin ilustración. Pues vamos a la instrumentación, incluso cuando un progreso tecnológico nos suscita temores importantes sobre las consecuencias que producirá. No es cierto que la tecnología de las comunicaciones haya suscitado previsiones catastróficas. Más bien ha sucedido lo contrario, pero es verdad que con frecuencia nuestras previsiones no han sido muy acertadas. En este sentido, pues lo que ha sucedido no estaba previsto. Tenemos el caso de la invención del telégrafo. El problema que nadie advirtió a tiempo era que el telégrafo atribuía un formidable monopolio sobre las informaciones a quienes instalaban primero los cables. De hecho, en Estados Unidos, la Western Union, monopolio de servicios telegráficos, y la Associated Press, la primera agencia de noticias, se convirtieron enseguida en aliados naturales, y esta alianza prefabricaba, por así decirlo, los periódicos, porque eran de Associated Press
la que establecía cuáles eran las noticias que habían que dar, y era la Western Union la que había llegar el noticiero a una velocidad increíble. De modo diligente e inesperado, este problema se resolvió por el teléfono, un cable más que sin embargo permitía a cada usuario comunicar lo que quería. También la radio ha tenido efectos secundarios no previstos, por ejemplo, la musiculación de nuestra vida cotidiana, además del gran lanzamiento de deportes que podían ser narrados, como el fútbol y la televisión. Hemos llegado al punto importante hasta la llegada de la televisión a mediados de nuestro siglo. La acción de ver el hombre se había desarrollado en dos direcciones. Sabíamos engrandecer lo más pequeño con el microscopio y sabíamos ver a lo lejos con el binóculo y aún más con el telescopio. Pero lo visible no llega a casa prácticamente gratis desde cualquier lugar. Sin embargo, no era suficiente. En pocas décadas el progreso tecnológico nos ha sumergido en la edad cibernética, desbancando, según dicen la televisión. En efecto, hemos pasado o estamos pasando a una edad multimedia, en el cual, como su nombre indica, los medios de comunicación son numerosos y la televisión ha dejado de ser la reina de esta multimedia. El nuevo soberano es ahora el ordenador, porque el ordenador, y con la digitalización de todos los medios, no solo unifica la palabra, el sonido y las imágenes, sino que además introduce en lo visible realidades simuladas y realidades virtuales. Pero no acumulemos demasiadas cosas. La diferencia en la que debemos detenernos es que los medios visibles en cuestiones son dos y que son muy diferentes. La televisión nos muestra imágenes de cosas reales, es fotografía, cinematografía de lo que existe. Por el contrario, el ordenador cibernético, para condensar la idea en dos palabras, nos enseña imágenes imaginarias. La llamada realidad virtual es una irrealidad que se ha creado con la imagen y que en realidad solo en la pantalla. Lo virtual, las simulaciones amplían desmesuradamente las posibilidades de lo real, pero no son realidades. El video niño. Así pues, el cambio de agujas se ha producido por el hecho de informarse viendo. Este cambio empieza con la televisión, por tanto comienza también yo por telever, sean cuales sean los desarrollos virtuales del videover posteriores a la televisión, la que modifica primero y fundamenta la naturaleza misma de la comunicación, pues la trasladada del contexto de la palabra impresa, radiotransmitida, al contexto de la imagen. La diferencia es radical. La palabra es un símbolo que se resuelve en lo que significa, en lo que nos hace entender, y entendemos la palabra solo si podemos, es decir, si conocemos la lengua a la que pertenece. En caso contrario, es letra muerta, un signo o un sonido cualquiera. Por el contrario, la imagen es pura y simple y representación visual. La imagen se ve y solo es suficiente, y para verla basta con poseer el sentido de la vista, basta con no ser ciego. La imagen no se ve en chino, árabe o inglés, como ya he dicho, se ve y es suficiente. Está claro pues que el caso de la televisión no puede ser tratado por analogía, es decir, como si la televisión fuera una prolongación y una mera ampliación de los instrumentos de comunicación que ha procedido con la televisión. Nos aventuramos a una novedad radicalmente nueva. La televisión no es un anexo, es sobre todo una sustitución que modifica sustancialmente la relación entre entender y ver. Hasta hoy en día, el mundo de los acontecimientos del mundo se nos relataban por escrito. Actualmente se nos muestran, y el relato, su explicación está prácticamente solo en función de las imágenes que aparecen en la pantalla. Si esto es verdad, podemos deducir que la televisión está produciendo una permutación, una metamorfosis que revierte la naturaleza misma en el Homo sapiens. La televisión no es solo un instrumento de comunicación, es también a la vez paideia, un instrumento antropogénico, un medium que genera un nuevo antropos, un nuevo tipo de ser humano.
Esta es la tesis, o si se refiere la hipótesis, en la que se centra todo libro y sobre la cual obviamente volveré con frecuencia. Una tesis que se fundamenta como premisa en el puro y simple hecho de que nuestros niños ven la televisión durante horas y horas antes de aprender a leer y a escribir. Curiosamente se ataca esta exposición sobre todo habitualmente al niño a la violencia y lo hace de adulto más violento. Digo curiosamente porque aquí un detalle del problema lo sustituye y esconde el argumento de que un niño de menos de 3 años no entiende lo que está viendo y por tanto absorbe con más razón la violencia como un modelo excitante y tal vez triunfador de la vida adulta. Seguramente es cierto, pero ¿por qué limitarnos a la violencia? Por encima de todo, la verdad es que la televisión es la primera escuela del niño, la escuela divertida que precede a la escuela aburrida, y el niño es un animal simbólico que recibe el imprint, su impronta de educación en imágenes de un mundo centrado en el hecho de ver. En esta paideia, la predisposición a la violencia es decia. Solo un detalle del problema es que el niño es una esponja que registra y absorbe indiscriminadamente todo lo que ve, ya que no posee una capacidad de discriminación. Por el contrario, debe, desde el otro punto de vista, el niño formado en la imagen se reduce a un ser, a un hombre que no lee, y por tanto la mayoría de las veces es un ser reblandecido por la televisión, adicto de por vida a los videojuegos. Al principio fue la palabra, así dice el Evangelio de Juan. Hoy se tendrá que decir que el principio fue la imagen, y con la imagen que destrona la palabra se accedía a la cultura juvenil. Homovidencia. Los jóvenes caminan en el mundo adulto de la escuela, del Estado, de la profesión como clandestinos en la escuela, escuchan perezosamente lecciones que enseguida olvidan, no leen periódicos, se parapetean en sus habitaciones con carteleres de sus héroes, ven sus propios espectáculos, caminan por la calle inmersos en su música, despiertan solo cuando se encuentran en las discotecas por la noche, que es el momento en el que por fin saborean la ebriedad de apiñarse unos con otros, la fortuna de existir como un único cuerpo colectivo danzante. No podría describir mejor el video niño, es decir, el niño que ha crecido ante un televisor. Este niño se convierte algún día en adulto, naturalmente que sí a la fuerza, pero se trata siempre de un adulto sordo de por vida a los estímulos de la lectura y del saber transmitido por la cultura escrita. Los estímulos ante los cuales responde cuando es adulto son casi exclusivamente audiovisuales, por tanto el video niño no crece mucho más. A los 30 años es un adulto empobrecido, educado por el mensaje, la cultura que Royazo de Ambra Angioli. El término cultura posee dos significados en su acepción antropológica y sociológica. Quiere decir que todo ser humano vive en la esfera de su cultura, y si el hombre es un animal simbólico, de ellos deriva el eo ipso, que vive en un contexto coordinado de valores, creencias y conceptos, y en definitiva se simboliza que constituye la cultura. Así pues, en esta sección genérica también el hombre primitivo o el analfabeto poseen cultura, y en este sentido en que hoy hablamos, por ejemplo, de una cultura del ocio, una cultura de la imagen y una cultura juvenil, pero cultura es además sinónimo de saber. Una persona culta es una persona que sabe, que ha hecho buenas lecturas o que en todo caso está bien informada. En esta sección restringida y apreciativa, la cultura es de los cultos, no de los ignorantes, y este es el sentido que nos permite hablar sin contradicciones de una cultura y de una incultura, y asimismo se atrofia y la pobreza cultural. El criterio que las sociedades siempre han sido plasmadas por la naturaleza de los medios de comunicación, mediante los cuales comunican más que los contenidos de la comunicación. El alfabeto, por ejemplo, es una tecnología absorbida por el niño mediante ósmosis, por llamarlo así. No es verdad que el alfabeto y prensa hayan promovido un proceso de fragmentación, de especialización y de alejamiento, mientras promueve la unificación y la inmersión. No es verdad lo contrario, ni siquiera está considerado. Pueden
demostrar superioridad alguna de las culturas audiovisuales sobre la cultura escrita. El mensaje con el cual la nueva cultura se recomienda y se autoelogia es que la cultura del libro es de unos pocos, es elitista, mientras que la cultura audiovisual es de la mayoría. Pero el número de beneficiarios, sean minorías o mayoría, no altera la naturaleza ni el valor de una cultura. Y si es el coste de una cultura, de todo es el desplazamiento de una subcultura, que es además cualitativamente incultura. Entonces la operación representa solamente una pérdida. Es tal vez mejor que todos seamos incultos a que hayan unos pocos cultos. Queremos una cultura en la que nadie sepa nada. En definitiva, si el maestro sabe más que el alumno, tenemos que matar al maestro, y el que no razona de este modo es un elitista. Esta es la lógica de quien carece la lógica. Progreso y regresiones. Damos por descontado que todo progreso tecnológico es por definición un progreso, y sí y no. Depende de que entendamos por progreso. Por sí mismo progresar es solo ir hacia adelante, y esto comporta un crecimiento, y no está claro que este aumento tenga que ser positivo. También de un tumor podemos decir que crece, y en este caso lo que aumenta es un mal, una enfermedad. En numerosos contextos, pues la noción de progreso es nuestra. Pero con respecto a la progresión de la historia, la noción de progreso es positiva para la ilustración, y aún no para nosotros. Progreso significa un crecimiento de la civilización, un avance hacia algo mejor, es decir, una mejoría. Y cuando la televisión se define como un progreso, se sobreentiende que se trata de un crecimiento bueno. Pero atención, aquí no estamos hablando del progreso de la televisión, de su crecimiento, sino de la televisión que produce progreso. Y en una segunda advertencia, una mejora que sea solo cuantitativa. No es por sí misma una mejora, es solamente una extensión, un mayor tamaño o penetración. El progreso de una epidemia, y por tanto su difusión, no es, por así decirlo, un progreso que ayuda al progreso. La advertencia es pues que un aumento cuantitativo no mejora nada si no está acompañado de un progreso sustancial, lo que equivale a decir que un aumento cuantitativo no es un progreso cualitativo, y por tanto un progreso en sentido positivo y apreciativo del término. Y mientras que un progreso cualitativo puede prescindir del aumento cuantitativo, es decir, quedar en el ámbito de pocos numerosos. Lo contrario no es cierto. La difusión en extensión de algo se considera progreso solo si el contenido de esta difusión es positivo, o al menos no da pérdida, sino está ya en pérdidas. Una vez aclarada esta premisa, la pregunta es: ¿en qué sentido la televisión es progresiva en cuanto que mejora un estado de cosas ya preexistente? Es una pregunta a la que debemos responder haciendo una distinción. La televisión beneficia y perjudica, ayuda y hace daño. No debe ser exaltada en bloque, pero tampoco puede ser condenada indiscriminadamente. En líneas generales lo iremos viendo detalladamente. Es cierto que la televisión entiende y divierte. El Homo ludens, el hombre como animal que goza, que le encanta jugar, nunca ha estado tan satisfecho y gratificado en toda su historia. Pero este dato positivo concierne a la televisión, espectáculo no obstante. Si la televisión transforma todo en espectáculo, entonces la valorización cambia. Una segunda generalización: es verdad que la televisión estimula, en parte ya lo ha hecho la radio, pero el efecto estimulante de la televisión es dinámico y diferente. Despertar con las palabras, la radio, es algo insignificante respecto a un despertar producido por la visión de todo el mundo, lo que en potencia podemos ver en cualquier casa. Hasta el siglo XX, las 3/4 partes de los seres vivos estaban aislados y adormecidos en su pueblo, como máximo en pequeñas ciudades. Ahora todos nosotros, casi 6.000 millones de personas, nos despierta o nos puede despertar. Es un movimiento colosal, del cual aún no podemos sobrepesar el impresionante impacto. De momento, en cualquier caso, es seguro que un despertar es apertura hacia el progreso, en la acepción ilustrada del término. Pero por el contrario, es también seguro que frente a estos progresos hay una regresión fundamental: el empobrecimiento de la capacidad de entender.
El empobrecimiento de la capacidad de entender el Homo sapiens, volvemos a él, debe todo su saber y todo el avance a su entendimiento, a su capacidad de abstracción. Sabemos que las palabras que articulan al lenguaje humano son símbolos que evocan también representaciones y por tanto llevan a la mente figuras, imágenes de cosas visibles y que hemos visto, pero esto sucede solo con los hombres propios y con las palabras concretas. Lo digo de este modo para que la exposición sea más simple, es decir, palabras como casa, cama, mesa, carne, automóvil, gato, mujer, etc. Nuestro vocabulario del orden práctico. De otro modo, casi todo nuestro vocabulario cognoscitivos y teóricos consiste en palabras abstractas que contienen ningún correlato en cosas visibles y cuyo significado no se puede trasladar ni traducir en imágenes. Es posible ver nación, Estado, soberanía, democracia, representación, burocracia, etc. Son conceptos abstractos elaborados por procesos mentales de abstracción que están construidos por nuestra mente como entidades. Los conceptos de justicia, legitimidad, legalidad, libertad, igualdad, derechos y deberes son asimismo abstracciones no visibles. Y aún hay más palabras raras como para inteligencia, felicidades, son también palabras abstractas. Bueno, en este video podemos discernir que habla sobre la influencia negativa que tiene la televisión en la formación inicial de un niño, el abuso de la imagen para todo, en el cual el hombre actual de este transforma al Homo videns, al predominio de la televisión como medio comunicativo de las masas, que ha hecho que el hombre de hoy no desarrolle sus capacidades de comprensión, análisis y entendimiento, llevándolo a un vacío en el cual la imagen se proyecta como una transmisión de información, bloqueando el lenguaje y empobreciendo su capacidad de entender la realidad. El glosario de este video se basa en estereotipos, grupo de gente que comparte ciertas cualidades o habilidades, ideología, pensamiento de una persona, globalización, es un proceso económico, social, teológico que consiste en la creciente comunicativa. El Homo videns es el hombre que se proyecta una imagen sin proyectar su pensamiento. El arte mundialista, movimientos socialistas que convergen en la política social del neoliberalismo. El animal locuaz, animal que habla consigo mismo. Internet, red de las redes. Ciberespacio, es un espacio virtual. Hobbies, pasatiempo de actividades. Paideia, proceso en el cual la transmisión de valores a los niños. Cibernavegación, espacio virtual de la red. Homo ludens, es el hombre que juega. Bicameral, sistema legislativo formado por dos cámaras. Y volátil, es una realidad cambiante y que varía de forma previsible. Muchas gracias por su atención prestada.